Gracias por continuar con nosotros en Soluciones. Hoy estamos hablando sobre la insuficiencia cardíaca. Tenemos una pregunta por acá que la hace Sigrid Matar. Ella dice, por favor, preguntar si las arritmias son insuficiencia cardíaca. ¿Cuál es su riesgo? No, bueno, las Adelante. arritmias no son sinónimos de insuficiencia cardíaca, pero las insuficiencias cardíacas pueden complicarse con arritmia. Y hay algún tipo de arritmia que finalmente de manera sostenida y en frecuencia rápida pueden desencadenar insuficiencia cardíaca. Es un tema un tanto complejo, pero en general las arritmias que padece la población joven, de palpitaciones, que todos en estos momentos tenemos mucho como motivo de consulta, en general son manifestaciones benignas del corazón sin que signifiquen enfermedad necesariamente. ¿Es la insuficiencia cardíaca, doctor, una enfermedad frecuente en adultos jóvenes? Es frecuente realmente por encima de los 40 años. Por encima de los 40 años en el mundo y en Venezuela se cree que un 2% de la población tiene insuficiencia cardíaca. Okay. Si vamos al censo del año 2011, que es el último censo que tenemos incluso en la página web del Instituto Nacional de Estadística, tenemos que existen 8 millones de venezolanos con más de 40 años. El 2% de estos son 160.000 personas. Es decir, que más o menos 160.000 personas por encima de los 40 años sufren de insuficiencia cardíaca en Venezuela si extrapolamos ese porcentaje que traemos de Norteamérica y de Europa. Si lo extrapolamos a nuestra población, podemos estimar que más o menos 160.000 personas en Venezuela tienen insuficiencia cardíaca. Lo cierto es que en la medida que avanza la edad, la prevalencia es mayor. Así entonces, por encima de los 70 años, un 10% más o menos sufre de hipertensión arterial, extrapolando la misma estadística. En Venezuela, por encima de los 70 años, la población es de 1 millón de personas. Sencillamente, si vemos por grupo etario, la población en Venezuela, que está muy bien desglosada en la página web del INE, ahí vemos esa información. Si el 10% de este millón de personas son 100.000 personas. 100.000 es decir, personas. que 100.000 personas mayores de 70 años, muy probablemente en Venezuela, sufren de insuficiencia cardíaca. Lo cierto es que no tenemos un registro propio que documente que en efecto eso es así. ¿Por qué se considera, sobre todo en nuestro país, al igual que en otras naciones, la insuficiencia cardíaca como un problema de salud pública? Bueno, Fede, la insuficiencia cardíaca es la primera causa de hospitalización en el mundo luego de los 65 años. No hay ninguna causa más frecuente que la insuficiencia cardíaca y nuevamente, como consecuencia de que es la manifestación final de la enfermedad cardiovascular y la enfermedad cardiovascular es la enfermedad más prevalente en el mundo, eso hace que esos números sean tan abultados y conviertan a la insuficiencia cardíaca en un problema de salud público sin ninguna duda. Además que también es la primera causa de visitas recurrentes, no solamente de rehospitalización en este caso. ¿Qué tiene que ver o en todo caso qué impacto puede tener esta patología en lo que tiene o que ver con las actividades físicas de la persona? ¿Suele ser bastante limitante? ¿Hasta qué punto puede esta dificultar cualquier tipo de actividad física? Antes de contestarte ese punto, para completar la idea que dio José Miguel, el otro punto importante es la alta mortalidad de la insuficiencia cardíaca. Es decir, que no solamente es la prevalencia, sino que el 50% de las personas, es decir, 50 de cada 100 personas que son diagnosticadas con insuficiencia cardíaca, a los 5 años de edad están muertos. Es decir, esa mortalidad... A los 5 años de haberse diagnosticado Sí, la patología. Sí. Ya, o a los 5 años de haber aparecido los primeros síntomas. Okay. De manera que esa mortalidad es mucho más alta que muchos cánceres, tal vez superada por el cáncer de páncreas, el cáncer de pulmón. De manera que la insuficiencia cardíaca es una enfermedad que hablamos de 100.000 por encima de 70, de 160.000 por encima de 40, pero la mitad de ese número, a los 5 años del diagnóstico, son personas que han fallecido. Y incluso muchas veces hasta recibiendo tratamiento. De manera que es muy importante que los pacientes consulten y que podamos darle el mejor tratamiento posible, lo que llamamos un tratamiento farmacológico óptimo, para prolongar la vida de estas personas. Porque al fin y al cabo, en los estudios clínicos hablamos de salvar vidas. Realmente no salvamos vidas, realmente prolongamos la vida de las personas. Y para prolongar la vida de las personas tenemos que hacer el diagnóstico adecuado y tienen que recibir el tratamiento farmacológico adecuado, que muchas veces incluye hasta 5 y 6 fármacos. Y no es prolongar solamente la vida, doctor, sino la calidad de vida. Y disminuir las hospitalizaciones, que es el otro problema, porque es un problema incluso de un costo muy alto para los países. Ya lo dijo José Miguel, es la primera causa de hospitalización por encima de los 65 años de edad. Y mientras más hospitalizaciones
presenta, más cercana hasta la muerte. De manera que también existen estudios que han demostrado que mientras los pacientes se hospitalizan menos, es porque tienen menos recurrencia, menos crisis de insuficiencia cardíaca, y eso de alguna manera nos habla de que están mejor controlados y tiene correlación con que vivan más. Afortunadamente. Hablemos de la actividad física. ¿Es esta una enfermedad limitadora? Claro, la principal manifestación de la insuficiencia cardíaca es que el paciente está incapacitado para hacer actividad física, se detiene porque siente dificultad para respirar, fatiga, porque siente que fatiga, falta de aire, el corazón se acelera para tratar de compensar su dificultad contráctil y entonces el paciente no logra tener una actividad física ni siquiera rutinaria, cosa que cambia cuando uno logra estabilizar al paciente desde el punto de vista de tratamiento farmacológico, que se logra con una frecuencia bastante alta. En algunas ocasiones se complementa el tratamiento con algunos dispositivos de ayuda mecánica o eléctrica para el corazón y los pacientes ahora han cambiado de alguna manera también su pronóstico y el curso de su enfermedad gracias a la intervención de nuevas drogas que cambiaron dramáticamente el pronóstico de la enfermedad y pueden llegar a tener vidas absolutamente normales, entre comillas, no pueden ser competidores de alta resistencia, pero pueden tener una vida cotidiana normal si logran ser estabilizados con fármacos por los médicos cardiólogos o internistas que están a su cargo. Pues. Aparte de las enfermedades coronarias, ¿qué otras causas pudieran generar insuficiencia cardíaca? Realmente, cualquier parte del corazón que se afecte puede desencadenar insuficiencia cardíaca. Desde la membrana que lo recubre, que se llama pericardio, desde las válvulas, el endocardio, que es la parte más interna del músculo como tal, y el músculo, cuando se enferma, también produce insuficiencia cardíaca. Cualquier afectación del corazón puede terminar en insuficiencia cardíaca. La más frecuente es la cardiopatía isquémica, es decir, la obstrucción de las arterias. 70% de los pacientes con insuficiencia cardíaca tienen enfermedad coronaria. Por otra parte, están las miocardiopatías, que son enfermedades primarias del músculo, y por otra parte están las infecciosas. En nuestro medio es frecuente insuficiencia cardíaca por Chagas, que es una enfermedad parasitaria. Y están también las infecciones por virus. ¿Okay? Incluso hasta hay casos reportados por dengue, por chikungunya y por fiebre chikungunya. ¿Que pueden desencadenar insuficiencia cardíaca? Sí, señor. Produce miocarditis y posteriormente insuficiencia cardíaca. Okay. Y bueno, y después están otras causas menos frecuentes, las relacionadas con el parto, que se llama insuficiencia cardíaca periparto, las relacionadas con los depósitos, amiloidosis, hierro. Entonces existen otras enfermedades menos frecuentes, pero por supuesto no menos importantes. Por eso que desde el punto de vista de masas, del tratamiento de masas, tal vez el hincapié lo hacemos más que todo en la enfermedad arterial coronaria, porque es la responsable del mayor número de casos de insuficiencia cardíaca, que si perfectamente pudiéramos prevenir, de esa manera pudiéramos reducir el número de muertes cardiovasculares en nuestro país e incluso en el mundo. Doctor, ¿el consumo excesivo de alcohol está relacionado con esta patología? Bueno, está descrito perfectamente una miocardiopatía alcohólica, una miocardiopatía que tiene que ver con el consumo excesivo de alcohol que produce dilatación de las cavidades ventriculares o del corazón y disminución de su capacidad contráctil, con una particularidad como miocardiopatía que es altamente reversible cuando uno detiene el consumo de alcohol, por lo que es importante detectarla, diagnosticarla y tratar de curarla si uno disminuye o detiene el consumo de alcohol de los pacientes. Eso es importante conocerlo. ¿Las cardiopatías congénitas pudieran hacernos quizás más vulnerables a desarrollar esta enfermedad? Las cardiopatías congénitas afortunadamente son infrecuentes, son realmente infrecuentes, pero nuevamente, como decía Juan José, toda afección de la estructura mecánica del corazón puede derivar en insuficiencia cardíaca, incluyendo las cardiopatías congénitas que pueden terminar en insuficiencia cardíaca. El tema es que la longevidad ha permitido que nosotros veamos mucho más insuficiencia cardíaca, porque como decía Ángel Mastretta, que lo he dicho varias veces, el amor para toda la vida se inventó cuando la gente vivía 30 años y realmente antes la gente vivía solo 30 años o 40 años. Ahora la gente tiene una expectativa de vida que está rondando el 75, los 78, los 79 años, lo que permite que nosotros podamos ver finalmente cómo termina desgastado el sistema circulatorio y parte de esa manifestación es la insuficiencia cardíaca, que es la forma final como la que el corazón se va debilitando. También es necesario saber si en todo caso algunas enfermedades, aparte de estas, por ejemplo, el hipo y el hipertiroidismo, pudieran también estar relacionadas con la insuficiencia cardíaca. Sí, de hecho existe insuficiencia cardíaca tanto por hipo
como por hipertiroidismo, con la buena noticia de que ambas son completamente reversibles. Basta que tratemos el hipertiroidismo como el hipotiroidismo, y esa es una insuficiencia cardíaca que puede recuperarse completamente y el corazón volver a ser como era antes de la enfermedad. Es decir, es una insuficiencia cardíaca secundaria a un proceso que una vez que se soluciona el proceso que la desencadenó, la insuficiencia cardíaca es completamente reversible. Por acá hay una duda en el Twitter. Jen nos pregunta, ¿un soplo en el corazón es una insuficiencia o puede ocasionar una deficiencia? Soluciones IC. Bueno, el soplo es una palabra que da mucho miedo en general, pero puede tener muchas, diversas características clínicas o diversa importancia clínica. La verdad es que ahí la gran mayoría de los soplos se detectan en la pequeña infancia, se llaman soplos inocentes y tienen que ver básicamente con la ocultación del soplo en los niños que tienen tórax muy delgados y uno permite oír directamente el corazón y uno lo oye como la sangre se desplaza a través de la válvula cardíaca y produce un sonido que se llama soplo. Y posteriormente hay unos soplos que no son funcionales, sino que son patológicos, que traducen enfermedad de alguna de las válvulas cardíacas. Tampoco es tan frecuente, pero, por ejemplo, nuevamente, en ancianos o en adultos mayores, el soplo más frecuente que nosotros encontramos es el soplo de la estenosis aórtica, que es una forma muy frecuente como la válvula se va degenerando y termina también en insuficiencia cardíaca. Pero no todo soplo es igual a insuficiencia cardíaca de ninguna manera, sino que hay que explorar qué significa en cada paciente. Y en todo caso hay que estar bien pendientes, tener una asistencia constante con el cardiólogo. Diana de Madrid nos dice, ¿cómo influye el peso en el corazón? Soluciones IC en este caso. La obesidad, la diabetes son factores de riesgo para la insuficiencia cardíaca. Sí, en lo que nosotros en cardiología llamamos el continuo cardiovascular no es más que una cadena donde cada eslabón lleva insuficiencia cardíaca. El primer eslabón son los factores de riesgo. Los pacientes y los que están en riesgo son precisamente los pacientes hipertensos, los pacientes que fuman, los pacientes que tienen el colesterol alto, o incluso triglicéridos altos, que son sedentarios, y los obesos. Entonces los obesos tienen mayor riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca. Estos factores de riesgo llevan a la aterosclerosis posteriormente junto con la hipertensión, hipertrofia ventricular izquierda, los infartos agudos del miocardio, viene una cosa que se llama remodelado, que es que el corazón hace unos cambios estructurales para ser más efectivo, pero por lo general esos ajustes son malos y son peores. Es peor el remedio que la enfermedad. Entonces el corazón termina siendo más insuficiente, menos efectivo en bombear sangre. Eso se llama insuficiencia cardíaca, que es el eslabón que precede a la muerte. ¿Pueden algunos tipos de quimioterapia, doctor, quizás desencadenar la insuficiencia cardíaca? Sí, realmente hay algunos tipos de quimioterapia muy particulares que pueden producir debilitamiento del músculo cardíaco en relación a la dosis acumulada, y hay otros tipos de quimioterápicos que producen también debilitamiento del músculo cardíaco de manera reversible. Hay unos que son irreversibles, otros que son reversibles, y es importante destacar o subrayar que los pacientes que sobreviven a la enfermedad oncológica, que afortunadamente en estos años son muchísimos, porque hay muchísimas herramientas oncológicas ahora para sacar adelante a este tipo de pacientes, terminan teniendo la oportunidad de desarrollar enfermedad cardiovascular, y finalmente esa es la causa más importante de muerte en los pacientes sobrevivientes de enfermedad oncológica, la enfermedad cardiovascular, por lo que hay necesidad de hacer despistaje exhaustivo en estos pacientes. Muy interesante esa información. Adriani Tesorero nos dice, Soluciones IC, he ido a varios cardiólogos y me dicen que soy joven y que no podría tener problemas cardíacos y me falta el aire. Exploramos este caso al regreso de este.